Entonces vean que es como si tuviéramos el espectro del puro coseno, que el espectro del puro coseno es es solamente una especie de delta en su frecuencia, a 50, ¿sale? Y si yo lo multiplico por una exponencial, pues todavía hay que moverlo más. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una exponencial a la 10, por ejemplo, un ejemplo, entonces se va a recorrer 10 veces más para allá. Entonces el resultado al final tenía que ser algo así. Pero bueno, estas ya son cuestiones meramente matemáticas, ya no tienen tanta relevancia. Y me parece que hicieron un buen trabajo, ¿no? Al final en las prácticas. Me gustó mucho, ¿no? Cómo lo hicieron. Eh, ahora, ¿para qué vamos a utilizar todo esto de Fourier? Como les había comentado, necesitamos de Fourier, vamos a checar la parte de los espectros de la señal de salida. Los espectros de la señal de salida de los sistemas, ¿ok? Entonces, ¿para qué lo necesitamos? Pues recuerden que cuando yo muestreo, pues necesito tener por lo menos muestrearlo al doble de la frecuencia de la señal medida, que es la señal de salida del sistema. Entonces, para eso es lo que necesito, ¿no? Primero, medir el espectro y ya cerciorarme de que mi frecuencia de muestreo pues sea por lo menos el doble. Si es mayor, pues ya, todavía está mejor, ¿vale? ¿Y para qué más va a servir? Para checar efectos no deseados. No deseados, ¿vale? Con componente en frecuencia. ¿Cómo es el efecto del ruido? ¿Ok? Para eso nos sirve únicamente la transformada de Fourier. Sirve para más, ¿no? Sirve para diseñar sistemas de comunicación, tanto en recepción como transmisión. Sirve para sacar los espectros de potencia igual. Y para muchas cosas que pues ya nuestra carrera ya está limitada. Entonces, para nosotros nada más vamos a checarlo. Primeramente, que con mi muestreo satisfaga el espectro, o sea, el doble, por lo menos. Y el otro, pues, es a ver dónde tenemos la frecuencia del ruido para mocharla y que quede lo más limpia posible. Ok, entonces, en ese sentido, va la siguiente práctica. ¿Sale? La siguiente práctica tiene que ver con los sensores térmicos. Entonces aquí lo vamos a poner sensor térmico. Y más que nada vamos a utilizar el que se trabaja en la industria, que es el termopar. Y bueno, dentro de estos sensores, pues hay una gama de termopares, de tipos de termopares, dependiendo de la aplicación y dependiendo del rango de temperaturas medida. ¿Ok? Los más utilizados a nivel educación, por así decirlo, es el tipo J y el tipo K. ¿Y cómo funciona un termopar? El termopar, si no lo vieron en la clase de sensores, son dos conductores, ¿sale? Dos conductores de diferente material. Por ejemplo, puede ser de cobre, uno y el otro de aluminio, etcétera. Y entonces, cuando se unen, generan una diferencia de potencial. Y tiene que ver con que yo en un material puede tener un potencial, vamos a llamarlo B1, y en la otra patita del otro material puede tener otro potencial. Entonces, ya unidos van a hacer una diferencia de potencial. ¿Y qué es una diferencia de potencial al fin de cuentas? Es como si fuera una batería,
una pila, una fuente de voltaje, ¿ok? Y bueno, estos tienen la particularidad de que van a variar con respecto a la temperatura y lo hacen de cierta manera muy deseable porque lo hacen mediante recta, es como si fueran linealmente correspondidos la temperatura al voltaje o a la diferencia de potencial que obtengo, ¿ok? Nada más que hay una pequeña cosa y es la siguiente. Yo lo voy a medir el voltaje en las patitas, ¿sale? De salida, en estas patitas. Aquí está. Y bueno, estas patitas de aquí tienen otra temperatura diferente a la temperatura que estoy midiendo acá, ¿sale? En la unión. Entonces, necesitaría yo poder proporcionar la diferencia de temperaturas deseada. Vean que si yo tengo, por ejemplo, si yo quiero medir aquí lumbre o fuego, y lo quiero medir en sus patitas. Esto obviamente es un dibujo, ¿no? Pero las patitas, pues como es un sensor, tiene que tener patitas largas para evitar estar en contacto con el proceso. Entonces, de este lado, pues tengo la temperatura ambiente, ¿sale? Entonces, necesito primeramente tener en cuenta que la temperatura ambiente me genera un voltaje, ¿sale? Y que la temperatura del fuego me genera otro voltaje. Entonces, la temperatura real va a ser la diferencia de lo que estoy midiendo en el fuego menos la temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, ese es el único detallito que tiene, que hay que hacer por ahí una restita. Y pues bueno, esto está básicamente, esto de las mediciones de diferencia de potencial están en el orden de milivolts. Entonces, ¿cómo podemos checar la correspondencia? Para eso existen termocúpulas, que son básicamente tablas de datos en las cuales por cada grado que yo tenga le va a corresponder un voltaje en milivolts, ¿sale? Por ejemplo, la termocúpulas para el K, para el tipo K, si yo tengo 0 grados, vamos a ponerle aquí grados centígrados, y de la otra tablita tenemos milivolts. Si yo tengo 0 grados centígrados, yo voy a tener 0 milivolts, solamente para el K. Si yo tengo 1 grado centígrado, yo voy a tener, me parece que 0.039. Y así, ¿ok? Para 2, pues corresponde con otro valor de milivolts. Y así, ¿no? Y lo más bonito es que si seguimos para la temperatura de 25 grados, que básicamente nosotros podríamos decir que es la temperatura ambiente a 25 grados Celsius, el tipo K responde a 1 milivolt, ¿ok? 1 milivolt. Y entonces, yo podría hacer gráfica, ¿no? De todos estos puntitos. En realidad son muchos. Estamos hablando de cerca de menos 200 a como 1000 grados, ¿no? Entonces son un montón de datos. ¿Ok? Entonces, pero lo bonito de eso es que para esta vecindad de grados, que más o menos es de 0 a 100 grados, yo voy a tener una línea recta. ¿Sale? Una línea recta. Aquí está. Entonces, aparte de la línea recta, eso es para el tipo K nada más. Esta línea recta corta en 0, porque tengo la coordenada
0,0. ¿Sale? Y tengo otro punto. Tengo muchos, ¿no? Pero otro punto muy importante es el de 25 grados. Aquí sería 25 contra 1 milivolts. Entonces, este es el eje en milivolts y este es el eje en grados. ¿Sale? Entonces, está muy bonito el tipo K, porque el tipo K, pues me genera una recta y me genera un número redondo a la parte de 25 grados. Que básicamente es como si nosotros tomáramos la temperatura ambiente. Bien, entonces la práctica de hoy, o que se va a entregar, va a ser el siguiente. El hecho de que nosotros utilicemos termopares tiene que ver con que estos termopares se pueden meter en cualquier circunstancia, en cualquier contexto industrial que ustedes me digan, ¿no? Si lo quiero meter en agua hirviendo, lo puedo hacer. En ácidos corrosivos, lo puedo hacer. En minerías, por ejemplo, en donde tenemos un oxígeno casi nulo, también lo puedo hacer. Presiones altas, presiones bajas. El termopar realmente es muy robusto para todas las procesos que tengan que ver con medir temperaturas, ¿no? Lo puede hacer para cualquiera. Y por ejemplo, nosotros, o al menos en alguna ocasión, hemos trabajado con un sensor que se llama LM35. Sí, está muy bonito, ¿no? Pero es meramente escolar, el LM35. Este sensor lo que hace es que por cada grado centígrado, ¿sale? Le corresponden 10 milivolts por cada grado centígrado. ¿Sale? 10 milivolts. Y el problema de este sensor es que si le llega a caer un poquito de agua, ¡fum! Ya fue. Si le llega a caer o estar cerca del fuego, se incendia. Si le cae una sustancia corrosiva, lo deshace prácticamente. Entonces, este sensor está muy limitado a como que a sistemas y problemas así meramente académicos, como para que vean cómo funciona. Pero realmente casi nada tiene el sensor LM35. A lo mejor lo tienen dispositivos electrónicos, ¿no? Como computadoras, celulares, etcétera. Pero un proceso como tal, en el cual se necesita automatización y mediciones y shalala, no lo van a encontrar. Lo que van a encontrar ustedes van a ser termopares, ¿ok? Entonces, por eso lo vamos a utilizar. Ah, la otra cuestión del LM35 es que da señales limpias, ¿sale? ¿Y a qué me refiero con señales limpias? Que mis señales de temperatura, pues las voy a tener así, ¿sale? Limpiecitas. Solamente si yo le calculo su espectro, voy a ver nada más el espectro de la señal. En cambio, si yo quisiera ver la señal de temperatura del termopar, la tendría así. ¿Sale? Entonces vean, está súper añadida a un ruido muy grande. Y eso también tiene que ver con la unión entre metales. Aparte del voltaje generado, pues como es un metal largo, pues quiere decir que funcionaría como una antena, ¿ok? Entonces básicamente es una antenita que está jalando todas las señales de radio, televisión, Wi-Fi, Bluetooth, cualquier señal que esté ahí. Es más, señales como de sonido también logra captar, señales mecánicas. Entonces es muy susceptible, porque está largo, es una antena prácticamente. Entonces, más aparte la construcción hace que se genere mucho ruido, es como si fuera un potenciómetro. Y bueno,
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es sacar el espectro de esta señal, ¿sale? Sacar el espectro. Entonces ya lo sacamos, nos damos cuenta que viene así y a lo mejor es así, ¿no? Nos damos cuenta que el espectro puro de la señal aproximadamente es de aquí hasta acá, ¿sale? Y todo lo demás corresponde a componentes de ruido. Entonces tenemos que darle un filtro, ¿ok? Bien. Ahora, Profe, perdón sí, por interrumpirlo. Dice Joshua, el Villegas, que si lo puedo unir porque no le aparece la clase, por favor. ok. ¿Cómo se escribe Joshua? A ver, le voy a poner Villegas mejor. Mm, ¿Ahí se escribe Joshua? Ahí está. A ver si ya le llega. Vale. Gracias, profe. Sí, gracias a ti. Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Primeramente, tenemos que dependiendo del tipo de termopar que vayamos a utilizar, necesito que encuentren el campo de medida. Necesito que encuentren, obviamente, el alcance. ¿Sale? Y si es que viene, necesito que pongan también la precisión de ese termopar. A lo mejor si ustedes buscan en su hoja de datos técnico, van a ver la precisión. ¿Sale? Ok, entonces seguimos con esto. Necesito que el primer paso es medir la señal de salida del termopar. Nada más que aquí hay un ligero problema. Bueno, vamos a suponer que ya lo leímos. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer esa lectura? Necesitamos primero eh, meterle, cuando la vayamos a leer, meterle lumbre al termopar, así como está la imagen de acá arriba. ¿Sale? Entonces, eh, ustedes corren el programa para ver la señal y ver su espectro, y cuando corremos le metemos lumbre, ¿sale? En el momento de correrlo. Y entonces va a empezar a subir, ¿sale? Va a empezar a subir. Y bueno, toda esta señal que se va a obtener nos va a ir marcando el espectro con el programa que ya tenemos. Ya cuando vean que ya hizo un buen recorrido, en ese momento observan su espectro o le dan ahí una screenshot y observan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a observar? La dinámica del sensor, ¿sale? Que se va a ver así, más la dinámica del ruido, que se va a ver así, ¿ok? Esa es la primera parte de la señal, perdón, de la práctica. Es ya en cuestiones reales, obviamente lo vamos a hacer mediante el ADC. Para el Arduino, el ADC, la lectura del ADC se hace muy sencillo. Únicamente le decimos read, sí creo que se llama así, read, analog,
Analog read, no sé si se ponga con R mayúscula. Sí, profe, con Ahí ya R. lo checan. Sí, con R. Sí, ¿no? Con R mayúscula. Sí. Va. Analog read y ya. Ya nada más dicen en qué puerto está, en qué pin está, perdón. Si lo tienen en el A0 o ¿cómo se llama? 0 o AN0, no sé cómo se llame. Ya no me acuerdo. Pero bueno, así lo van a hacer. Nada más que aquí hay una pequeña e inconveniente cuestión a la hora de leer. Si ustedes lo leen así, casi que estoy seguro que les va a marcar puro 0. Y a lo mejor le marca tantitito se sube a punto tanto y luego se va a 0. Casi que estoy seguro. Y la razón es la siguiente. Vean que aquí yo les puse la resolución del LM35. Otra vez, ¿qué es la resolución? La resolución es cuánto de variable física estoy teniendo por cada valor de la variable eléctrica que me está entregando el sensor. Esa es la resolución, ¿sale? Entonces, en este caso, la resolución es 1 grado por cada 100 milivolts. Ahora la pregunta es, imaginemos que vamos a utilizar el tipo K. ¿Cuál es la resolución de este sensor? ¿Sí más o menos se ve? ¿O todavía no? Que La resolución no es suficiente la resolución del microcontrolador, ¿no? tiene que ver, a ver, entonces aquí tenemos dos resoluciones. La primera es la del tipo K. Y el tipo K, fíjense que siempre me da una recta M, ¿sale? MX. Y igual a MX, ¿sale? Donde M es la pendiente. ¿Ok? Bueno, cuando tenemos una recta, la M es o la pendiente M es la resolución que me están dando, ¿ok? Básicamente esta es la resolución. Aquí me dice cuántos milivolts por cada grado con esta, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta recta. En dado caso, por ejemplo, para el tipo J, tenemos, por ejemplo, una recta así, ¿sale? Fíjense que ahora tengo una recta del estilo y igual a mx más b. Entonces, nuevamente, a nosotros no nos va a interesar la componente de corte de la recta en el eje vertical. A mí únicamente me va a servir la m. En m me están diciendo la resolución de cada señal. Entonces, grábenselo bien, la pendiente de la recta, si es que se comporta como recta, el sensor me da la resolución de mi sensor. Entonces, fíjense que cómo calculo la pendiente. Vamos a elegir dos puntos, ¿ok? Dos coordenadas. Tengo la coordenada 0,0 y la coordenada 1,25, ¿sale? Y entonces, según las clases de la vocacional o de la prepa o de la escuela donde ustedes fueron, me decía que para encontrar la pendiente es Y2, que equivale a 25, menos Y1, que equivale a 0, entre X2, que vale 1, menos X1, ¿sale? Que vale 0. Y bueno, esto me da 25. Ahora, esto es en milivolts, ¿ok? Entonces me está dando 25 la pendiente. Ahora, esa pendiente, ¿cómo la puedo interpretar? Fíjense que esa pendiente, estábamos hablando, y aparte es en milivolts, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un por 10 a la menos 3,
¿Sale? Entonces, la ecuación de esta recta sería 25 por 10 a la menos 3, ¿sale? Donde B es el voltaje medido. Así quedaría. Ah, y aparte no se llama Y, se llama T. Perdón, se llama T mayúscula, de temperatura. ¿Vale? Y ahí está, ¿no? Ahí quedaría la parte de la ecuación de la recta. Y pues no, como que no me está diciendo muy bien la resolución en esta ecuación. ¿Qué necesitamos hacerle? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Porque aquí, por ejemplo, si yo le digo, bueno, sí me da la resolución, pero no me lo da tal cual como esto de acá. Pues nada más lo que tenemos que hacer es decirle, ok, por ejemplo, si yo pongo 1 milivolt, ¿sale? Ah, aquí es a la 3, no a la menos 3, perdón. ¿Sale? A la 3. Porque aquí está, acá en el denominador de la pendiente están los milivolts. Entonces, como está en el denominador, pasa arriba con signo positivo. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, yo diría, ok, para 1 milivolt, ¿cuánto le corresponde en temperatura? Nada más hago esta multiplicación, ¿no? 25 por 10 a la 3 por 1 milivolt, que sería 1 por 10 a la menos 3, y el por 10 a la 3 y el por 10 a la menos 3 se van a cancelar, ¿sale? Y entonces T va a ser igual a 25, ¿sale? Y está bien, ¿no? Cuando yo le meto cuando yo leo 1 milivolt, corresponde a 25. Pero ahora, ¿cómo le digo bien la resolución? ¿Cómo le digo? Y para 1 grado centígrado, ¿a cuánto va a equivaler? ¿O cuánto valdrá? ¿Cuánto creen que valga? ¿O cómo le tengo que hacer? Igualmente lo agarramos aquí de esta ecuación, ¿ok? Si yo digo que para 1 grado centígrado quiero buscar el voltaje, pues nada más lo sustituyo de acá, de esta ecuación, ¿sale? Y entonces B quedaría como 25 por 10 a la 3, ¿sale? Entonces, así quedaría el voltaje correspondiente a 1 grado centígrado o 1 grado Celsius, ¿sale? Entonces, esto si lo metemos a la calculadora, 1 entre 25 por 10 a la 3. 4 por 10 a la menos 5. Ok, 4 por 10 a la menos 5, ¿sale? Eso es el voltaje. Entonces, ahora sí ya podríamos decir que la resolución de este termopar sería 1 grado centígrado va a ser igual a 4, vamos a ponerlo en escala de microvolts, sería en todo caso 40, ¿no? 40 microvolts, ¿sale? Esa sería ya su resolución. 1 grado centígrado le corresponden 40 microvolts. ¿Cómo se obtuvo eso? Otra vez de la recta. ¿Ok? La pendiente es la que me dice prácticamente la resolución del aparato, del sensor o de lo que ustedes estén manejando. ¿Sale? Siempre y cuando se comporte de manera lineal. Si se comporta de manera exponencial u otra manera, aquí ya no se aplicaría eso. ¿Vale? Para eso ya existe un mapeo, se les llama mapeos. Por ejemplo, si yo tengo un exponencial
voy a mapear tal cual es exponencial a una tablita en RAM, en memoria RAM de mi sistema digital, tal que cuando ya llegue ese voltaje, por ejemplo, de 3 volts, yo lo traduzco. A ver, este 3 volts corresponde, en la tablita me dice que a 3 volts le corresponde, por ejemplo, 20 grados, o un caso así. Entonces, esas son como que formas para interpretar la correspondencia entre la señal física con la señal eléctrica medida. Entonces, para este ejemplo, que es el del tipo K, esta es su resolución, ¿sale? Ok, ahora vamos con la resolución del ADC, ¿vale? Recordar que el ADC es el módulo de un sistema digital, el cual me convierte una diferencia de potencial analógico en un valor en binario, ¿sale? En un vector de bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los 10 bits del Arduino con el que vamos a trabajar, ¿ok? Y entonces, fíjense bien, cuando utilizamos nosotros el Arduino, la diferencia de potencial es en un rango de 0 a 5 volts, ¿sale? Porque la pata negativa del voltaje negativo va a tierra, ¿sale? Entonces, pues básicamente nada más estaría midiéndolo sobre una patita, que básicamente es el canal en el cual voy a medir la señal analógica. Que me parece que están como a 0, a 1, a 2, etcétera, con su correspondiente patita negativa pegada a tierra. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo voy a tener un rango de valores de 0 a 5 volts, ¿ok? Es mi conjunto de valores en los cuales pues puede oscilar la señal. Y esto se va a traducir igualmente en un rango o en un conjunto de valores de 0 a 2 a la n menos 1, donde n, recuerden que es la cantidad de bits, ¿sale? Entonces, el ADC del Arduino tiene 10 bits, por lo tanto, 2 a la 10 son, creo que 1023, 1024. Ajá, 1024. Ah, ya nada Ok, más tenemos el 1, 1023. serían de 0 a 1000, ya, estoy bien, de 0 a 1023, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la resolución de este? Nuevamente, ¿no? Podríamos tener una recta, y aquí están las coordenadas, ¿no? Aquí tenemos mi valor binario, y aquí tenemos mi voltaje de entrada. Vamos a llamarle Bin. Y entonces tengo una recta que fabulosamente, igualmente, tiene corte con el origen, ¿sale? Entonces aquí tenemos la coordenada 0 de mi valor mínimo, coma 0, que es la salida mínima del vector binario, ¿sale? Y la otra coordenada es el valor máximo, que es hasta 5, perdón, hasta 1023 para el valor binario y 5 para el voltaje de entrada. Entonces tenemos la coordenada 5, 1023. Nuevamente podemos checar la pendiente. La pendiente es Y2, que es 1023,
menos Y1, que es 0, entre X2, que es 5, menos X1, que es 0. Entonces, la pendiente me sale de 1023. Por lo tanto, el valor binario, su ecuación quedaría como 1023 entre 5 por el voltaje de entrada. Ok, ahora, ¿cuál sería la resolución? Pues la resolución es la siguiente. Yo le digo, ok, para 1 de valor binario, ¿cuánto le corresponde en voltaje de entrada? Y pues ya nada más despejo, ¿no? El voltaje de entrada sería igual a 1 por 5 entre 1023. ¿Y esto a cuánto me da? 4.88 por 10 a la menos 3. 4.80 y ¿qué? ¿83? 88, ajá. 88. Ajá, 88 por 10 a la Por menos 3. 10 a la menos 3 Ujú. milivolts, Confirmo. entonces. ¿Sale? 4.88 milivolts. ¿Sale? Y aquí es donde surge el gran problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo una resolución de un bit, sale igual, y vamos a ponerle aquí un bit igual a 4.88 milivolts, y por otro lado tengo que mi sensor es 1 grado centígrado por cada 40 microvolts. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera medir 5 o yo estoy midiendo 5 grados, ¿qué creen que pase? ¿Cuánto sería de 5 grados? Serían 200 2 microwatts. 120. ¿Sale? 5 por 4, no, 200 200. microvolts. ¿Sale? Fíjate que 400 microvolts, que serían 0.4 milivolts, pues ni siquiera le alcanzan para formar el 1. ¿Ya se dieron cuenta? Me marcaría un 0. Si yo subo la temperatura, ¿no? Y ahora, suponiendo que voy a medir 10 grados, ¿sale? 10 grados le van a corresponder ¿a cuánto? A 400, ¿sale? A 400 microvolts, que serían 0.4. Y vean, ni siquiera llega al 1, como quiera me lo va a mandar a 0, ¿sale? Si yo ya le pongo, por ejemplo, 100 grados, ¿sale? Si ya le pongo 100 grados, serían 4 milivolts, ¿están de acuerdo? Que apenas se llegaría a medir lo de un bit. Entonces, por eso les decía, si lo ponemos así directo, todo me va a marcar 0. A medida que yo ya le pase más de 100 grados, ya me va a empezar a marcar más o menos, ¿sale? Va a marcar muy poquito, ¿sale? Pero ya va a empezar a marcar. Entonces, ¿cuál sería la solución aquí? A ver, ustedes piensen. ¿Qué solución ustedes le pondrían? Pues poner una etapa de amplificación podría ser. Muy bien, eso es lo que se tiene que hacer. Necesitamos amplificar la señal porque si no, no la voy a poder medir. Bueno, sí la voy a poder medir, pero todo me va a mandar 0 por la resolución del ADC. Entonces, ojo, mucho cuidado, ¿no? Necesitamos que la resolución del sensor sea mucho más grande que la resolución del módulo de conversión. ¿Sale? Uno como ingeniero electrónico, que es mi caso, dicen, no, pues quita ese ADC y ponle otro de 16 bits, ¿no? Para que ahora sí.
o ponle uno de 12 bits y a ver si funciona. Y si no, cámbialo y vete por otro y consíguete otro. Y no, ustedes tienen que pensar, ¿no? Ustedes, como dice su compañero, ¿y qué pasa si lo amplifico? ¿Sale? Si yo esto lo amplifico K veces, ¿sale? Pues entonces ya voy a tener voy a cambiarle la resolución, ¿sale? Voy a cambiarle la resolución del sensor. No voy a cambiar el alcance, no voy a cambiar el campo de medida. La precisión sí va a cambiar, ¿sale? Pero bueno, ya voy a poder hacerlo. En cuanto a precisión, pues va a ser más inexacto, ¿sale? Por obvias razones. Si había un error de medida, pues estoy amplificando la señal, pues va a haber más error. Pero bueno, eso no hay problema. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y cuánto lo amplifico? Pues dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuánto quieras. Ahora sí que... ¿Hasta cuánto vayamos a medir, no, profe? ¿Hasta cuántos grados? Ándale, muy bien. A ver, yo voy a amplificar, pues dependiendo, a ver, dime qué proceso vamos a hacer. Si vamos a medirlo de una caldera, pues a mí me conviene trabajar por ejemplo, de 0 a 5000 grados o a 10,000 grados. Pero ¿qué tal si queremos controlar un vivero? O sea, en un vivero nada más va a ser de 0 a 80 más o menos. Entonces el problema es lo que dice su compañero, ¿no? Pues necesitamos saber hasta dónde vamos a llegar de medir para más o menos decirte, pues fíjate que con esta constante de amplificación le quedaría perfecto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este parcial es controlar temperaturas. ¿Sale? Ustedes imagínense que tenemos una cajita pequeña. ¿Sale? Y en esa cajita pequeña yo quiero controlar la temperatura. Vamos a suponer que tenemos que controlar y que esa temperatura no varíe para nada en esta cajita. No sé qué podría haber ahí. Por ejemplo, vamos a suponer que vendemos pollos rostizados y tenemos ahí una parrillita en donde mostramos nuestros pollitos y tienen que estar a una temperatura para que no se echen a perder y que estén calientitos. O, no sé, un huevo o semen de toro. También el semen de toro se tiene que dejar a una temperatura porque si no se descompone y ya no sirve. Ni tan caliente ni tan frío. Entonces, esto es para hacer control de temperatura. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo cuando estábamos en clases presenciales hacíamos una especie de caldera. Teníamos una cubeta, metíamos una resistencia eléctrica y pues a calentar, ¿no? Y metíamos el sensor termopar para que me vaya diciendo cuánto, ¿no? Yo les decía más o menos déjalo a 80 y a 80 lo hacían. Ahora como es pandemia y como vamos a estar en contacto con la luz, porque lo vamos a tener que alimentar, ya no va a ser con agua, lo vamos a hacer con ni con una resistencia, lo vamos a hacer con un foco. ¿Sale? Un foco. Y ese foquito lo vamos a alimentar con la luz. Ese después les voy a mostrar el circuito. ¿Sale? Lo que vamos a hacer es, por aquí, yo le voy a meter el termopar. ¿Sale? Y aquí va a estar mi sistema de control. Aquí están sus patitas del termopar. ¿Sale? Y aquí ya voy a poner mi sistema de control. Entonces, ¿qué les parece si nosotros fijamos la resolución de este sensor, que es el del termopar? ¿Sale?
Nosotros podemos fijar con esta de la amplificación, nosotros podemos fijar la resolución que nosotros queramos. Es más, podemos ponérsela como la resolución del LM35, ¿sale? O podemos, no sé, incluso subirla a que sea 100 milivolts por cada grado centígrado. Es más, vamos a hacer esa. Vamos a elegir una resolución deseada, que sería 1 grado centígrado igual a 100 milivolts, ¿sale? ¿Qué debería hacer? ¿O cómo tendría esa resolución? ¿Qué amplificación le tengo que meter? A ver, chéquenle bien. Si tenemos como entrada una resolución que está aquí, esta es a la entrada, y a la salida vamos a querer la resolución de 1 grado centígrado igual a 100 Habría milivolts. que dividir, ¿no? Los 100 milivolts entre los 40 microvolts y ya nos saldría la ganancia, ¿no? Ajá. Ah, muy bien. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me Ah, da ¿sí me eso? oye, profe? Sí, sí, sí. Ah, que da de 250. 250. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer que yo mido 40 microvolts. ¿Sale? Estoy midiendo 40 microvolts, lo multiplico por 250 y me va a dar 100 milivolts, ¿no? Equivalente a 1 grado. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Hacer una amplificación de 250 veces. ¿Cómo se lo hago? De manera eléctrica, ¿sale? O electrónica, más que nada. Sí, ¿no? Así está bien 250 de ganancia. ¿Cómo se lo meto a este termopar? Con amplificadores operacionales, ¿no? Ajá. ¿Cómo quedaría? Pues podría ser, bueno, es que depende de qué amplificador se use, pero podrían ser dos en modo inversor, dos en cascada. Es que no sé si uno Ajá. solo pueda con toda la ganancia de la de 250. Ese es el problema, ¿no? El Ujú. problema es la ganancia. Está muy alta. Sí puedes. Y sí, de hecho sí se puede hacer sin problemas. El problema es, ¿tienes los componentes para hacer esa ganancia o necesitas dos etapas de amplificación? Supongamos que queremos hacer 250, pues yo puedo hacer una etapa de amplificación de 25 y la otra amplificación de 10, para que sean 25 por 10, 250, ¿sale? Eso ya dependerá de ustedes, ¿no? O también se puede hacer con un no inversor y ya nada más necesito uno, ¿sale? Entonces, en ese sentido va. Ahora estamos descuidando una pequeña parte, que es la temperatura ambiente, ¿sale? Si estamos descuidando la temperatura ambiente, la tenemos que incluir. También tendremos que amplificarla, ¿no, prof? Porque, por ejemplo, nosotros estamos considerando que la temperatura ambiente nos está dando una señal que iba a ser parecida o que se iba a relacionar con los 40 microvolts, pero también tendremos que amplificarla para poder dejarla en la misma escala, ¿no? Sí, sí, o tan sencillo como es ¿cuánto es de la temperatura más o menos ambiente, que son 25 grados? Sería un milivolt, perdón, ¿sale? Por lo tanto, yo puedo sumarle 1 milivolt antes de amplificarlo, o ya amplificada, sumarle el correspondiente a 1 milivolt por 250, pues son 250 milivolts, ¿sale? Entonces aquí quedaría de dos maneras. Quedaría
amplificar, ¿sale? Y después va al sumador con, obviamente, serían 250, o la alternativa es sumar 1, ¿sale? Y ya después amplificarlo 250 veces. La que ustedes elijan, ¿sale? Quedaría. Entonces, eso es lo que quiero para la práctica de hoy. Quiero únicamente que me muestren en LabVIEW, dos señales. Aquí está el termómetro, súper bonito. Profe, Mande. ¿me podría repetir por qué se le tenía que sumar uno? Recuerden que es la temperatura, la temperatura ambiente está ahí molestando, ¿sale? Porque medimos las puntas, no medimos directamente desde el sensor. Y desde las puntas, pues ya viene otro voltaje modificado, que es el voltaje ambiente. Entonces sucede que en sí estamos leyendo la diferencia de la temperatura medida con el termopar menos la temperatura de las puntitas, ¿sale? De estos como U's o N's. Entonces aquí tenemos dos temperaturas, la TA y la T medida. Por hacer esto, por medir aquí, se me genera una diferencia. Ya es del proceso como... Es en termodinámica, ¿no, profe? Exactamente, es mera termodinámica. Maldito proceso, le cayó las leyes de termodinámica y ahora está reflejando, la medida está reflejando la temperatura real menos la temperatura ambiente. Si nosotros hubiéramos medido justamente aquí en el termopar, en la unión del termopar, que más bien es aquí, donde están las dos patitas, ahí sí ya podría ver la temperatura real, pero no puedo. ¿Por qué? Porque igual es un proceso químico o un proceso demasiado con altas temperaturas, pues nos achicharramos. Entonces, se mide desde las puntitas y tenemos que solventar esa resta, ¿sale? Entonces, tenemos que sumarle. Si se restó por procesos naturales de termodinámica, pues yo lo compenso, ¿sale? ¿Sí más o menos se quedó entendido? Yo lo tengo que compensar a lo que le ocurrió. Sí, profe, sí, ya Entonces, quedó. Muchas gracias. entonces, para la práctica voy a utilizar un termopar y también voy a utilizar un LM35. ¿Sale? Entonces, voy a utilizar dos canales analógicos. En uno voy a medir el LM35 y en otro voy a medir la salida de cualquiera de los dos arreglos que ustedes me digan. ¿Sale? Y meterlo. ¿Y qué es lo que tengo que observar? Tengo que observar prácticamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, lo vamos a hacer así porque a veces, aunque matemáticamente nosotros digamos que necesitamos agregarle, por ejemplo, en este caso, 250 milivolts, a lo mejor si se lo agregamos así, ¿Se trabó? Sí. Chale. Todo un clásico. ¿Qué haríamos sin él?
Bueno, bueno, ¿ya me escuchan? Se medio profe. cortó. Ok. Entonces, como les decía, a lo mejor por razones así como tiene que ver con el proceso de térmico y tiene que ver con las resistencias que no se tienen bien el valor exacto. A lo mejor realmente con el M35 se supone que es la temperatura exacta, ¿no? Realmente tenemos, por ejemplo, 30 grados, ¿sale? Y con el termopar haciendo esto me salen 27, ejemplo. Entonces, con el potenciómetro, nosotros vamos a subirle un poquito, que básicamente el potenciómetro, si es este arreglo, sería la resistencia de este sumador, solamente en la parte aquí se los voy a poner. El potenciómetro estaría aquí, ¿no? Porque es el encargado de subir este voltaje de 250 milivolts. ¿Sale? E írsela subiendo poquito a poquito. Muy bien. Esto es lo que quiero ver en la práctica, que más o menos queden iguales. ¿Sale? Y también quiero ver las dos gráficas bonitas. ¿Sale? Obviamente con el encendedor vamos a ver esta señal. Y con el espectro vamos a ver algo así. Muy bien. Otra cuestión más en la práctica es, pues ya de una vez hay que limpiar ese ruido, ¿no? Vamos a diseñar filtros, ¿vale? Entonces, ¿cómo diseño el filtro? Pues yo digo más o menos aquí, ustedes lo dicen, más o menos aquí es la frecuencia de la señal del termopar. Todo lo demás no me interesa, ¿sale? Entonces, el filtro pasabajas, el más fácil de todos, lo tenemos a S más omega 0, ¿sale? Como denominador y como numerador es omega 0. ¿Sale? Ese es el filtro más sencillo. Y lo vamos a hacer digital, ¿sale? Eso lo pudiéramos hacer analógico, pero lo vamos a hacer digital. ¿Sale? Para que hagamos ya procesamiento digital de señales. Entonces, ya saben, ¿no? Lo metemos a MATLAB o si quieren hacerlo a mano, lo pueden hacer a mano y vamos a tener una función de transferencia pulso, una función de transferencia en Z, algo así, ¿sale? Vamos a cambiarle aquí. B entre Z menos A, ¿sale? Esto ya es transformado. Obviamente necesitamos meterle el tiempo de muestreo. Bien, tenemos esto. Era la clase que ya no pude acabar. Y recordar, ¿no? Que la función de transferencia es la relación que hay de la salida a la entrada. Entonces, nosotros podemos obtener el Z, Y de Z, menos A, Y de Z, igual a B por U de Z. ¿Sí están de acuerdo? O sea, nada más es pasar cada quien con su cada cual. Después, lo bonito del LabVIEW es que ya tenemos bloques de Z, ya no necesitamos sintetizar en ecuaciones y programación y nada, ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo es que se programa en LabVIEW? Yo les decía, el primer pasito es despejar la Z de más alto orden
con la variable de salida, ¿sale? Que en este caso es z, y de z. Y esto es igual a y de z más b por u de z. Y entonces les decía, fíjense que z, y de z lo podemos ver como una señal. Aquí está la señal z. De hecho, es una señal en el dominio de z. Y que esta señal está compuesta, aquí me lo está diciendo esta ecuación, por una suma. ¿De quién? Profe, De dos señales. Mande. es que, bueno, no sé si soy yo, pero ya no veo que haga nada, nada más se quedó ahí pasmada la Sí, imagen. se quedó la pantalla, ¿no? Sí, también. Ok. Entonces, bueno, vamos a esperar un ratito. Y hasta que ustedes me digan, ¿sale? Y si quieren, cambio de hoja para que, como todo lo guardado, libere más bien RAM y se haga más rápido. ¿Ya se ve o todavía no? No, profe, sigue igual. Sí, igual, profe. Voy a hacer otra hoja. ¿Me quedé en dónde? Se quedó cuando estábamos en la función de transferencia del filtro de B sobre Z menos A. Ok. Entonces sabemos que es la relación, ¿no? De la salida a la entrada. ¿Sale? Y entonces yo puedo pasar las variables y decir que y de z por z menos a por y de z es igual a b por u de z. ¿Hasta aquí sí se ve o ya o todavía no? Sí, Sí se ve, ya, ahora sí, ya, Sí, profe. profe. Sí, Ok. Y entonces yo les decía, hay que factorizar, perdón, despejar la z de más alto orden, que en este caso, con la función de salida, que en este caso únicamente tenemos z, y de z. ¿Vale? Es lo de más alto orden. Y me quedaría como b, u de z más a, y de z. ¿Sale? Y les decía, véanlo como señales. Y son señales. Me está diciendo que la señal z, y de z se compone de la suma de la señal b, u de z y de la señal a, y de z. ¿Sí están de acuerdo? Y Sí, bueno, la señal b por u de z, pues vean que es una amplificación, ¿sale? Es una amplificación de b veces la señal u de z. Y de igual manera la AY de Z es una amplificación de A veces Y de Z. ¿Sale? Bien. Entonces, para obtener la Y de Z, ¿qué es lo que tendría que hacerle a la señal ZY de Z? ¿Qué tendría que hacerle para que me salga Y de Z si la entrada es ZY de Z? Un delay, ¿no? retenerla, ¿no? ¿Mandé? Retenerla. Z a la menos uno, ¿no? Sí. Ajá, tener un z a la menos 1 o un 1 entre z, como ustedes lo quieran ver. ¿Y qué dice su compañero? Pues este se llama
un retenedor. ¿Sale? Le ponemos un retenedor o retenemos la señal y ya está. ¿Sale? Lo único que tenemos que hacer es de esta señal jalarlo y ponerlo ahí. Y así está ya el filtro. Así de sencillo. ¿Sale? ¿Cómo sería en LabVIEW? Recuerden que U de Z es la señal que yo quiero filtrar. Es esta señal. ¿Sale? Entonces, esta U de Z, pues proviene del bloquecito de conversión, ¿sale? De string a... Yo lo tengo a decimal, no sé ustedes a qué lo pusieron, ya no me acuerdo. A punto flotante, no sé qué. ¿Sale? Sí, algo de fracción de ¿Sabe qué exponencial. hicieron? Algo ahí truquearon bien gacho, pero bueno, le salió. Bueno, de ahí ya tenemos el valor, ¿no? Yo lo tengo de estructura a decimal. Recuerden que la cadena, perdón, la string proviene del bloque serial de lectura. ¿Sale? Y ahí está. ¿Ok? Entonces, esta es U de Z. ¿Qué le tenemos que hacer? Amplificarla B veces. ¿Y qué es amplificarlo? ¿Qué operación matemática es amplificar? Pues aquí está diciéndolo, ¿no? ¿Qué es? Una multiplicación. Una multiplicación. Entonces, vamos a agarrar un bloquecito de multiplicación. Vamos a multiplicar esa señal por un número. ¿Sale? Un número. ¿Qué número es? Lo vamos a poner aquí en el bloquecito de número flotante, que es el bloquecito anaranjado, y le vamos a poner el valor que tenga B, que nos calculó MATLAB, o que ustedes calcularon. ¿Sale? De esa salida, fíjense que viene a un bloquecito de suma. Igualmente, ¿no? Tenemos bloquecitos de suma. Y de su salida viene el feed forward o la transformada Z. ¿Sale? Ese bloquecito ahí está. Se llama Z a la menos 1 y tiene una flechita así. Creo que así está. Nadie me acuerdo. Y ahí está, ¿no? Aquí ya tendríamos la señal filtrada, la Y de Z, la deseada. Entonces, esta la vamos a meter. Profe, el bloque antes de la transformada Z, ¿cuál es? Esta estructura, el feed forward, se llama. Lo buscas en estructura. Ahorita lo checamos, ¿no? Ahorita abro el LabVIEW. Va, ¿Sale? Y lo vamos a meter pues a una graficadora, que como es valores, ¿sale? En cada instante necesitamos una de tipo chart. ¿Sale? Esto no me da un vector, me da solamente únicos valores. Por lo tanto necesito un chart. Si me diera un conjunto de valores, ¿sale? O un vector de valores, yo necesitaría agregar la tipo waveform graph. Bueno, todavía falta, ¿no? De aquí agarrar y darle una amplificación, que básicamente es otro bloquecito de multiplicación. ¿Sale? Igualmente, aquí le pongo un número de tipo flotante que sea A. Y bien, esta salida viene acá. Y así quedaría, así de sencillo. ¿Sale? Híjole. No traje. No traje mi Arduino. Estoy en otra casa porque mi internet en mi casa ya murió. Entonces se me olvidó traerlo, ¿no? Pero bueno, voy a abrir el LabVIEW. Y ahorita se los muestro. ¿Sale? De aquí, chequen si tienen duda antes de seguir. ¿Tienen duda en cómo se generó este diagrama de bloques en Z? Hay otras maneras, ¿no? Pero esta me parece que de momento es la más cómoda.
¿No hay dudas con respecto a cómo se generó este bloquecito azul? ¿No hay dudas en cómo se generó este bloquecito negro que ya corresponde al LabVIEW? Yo nada más tengo duda, profe. Entonces, el bloque que está, bueno, todos los bloques que están en negro serían correspondientes a nada más a nuestra etapa de filtrado. Sí, a nuestra etapa de filtrado. ¿Sale? Va. Ya se otra cosa. No me acuerdo cómo, creo que le puse cómo sería. Bueno, así. Ahorita les comparto la pantalla. ¿Sale? Entonces vean, esta es mi pantalla que yo ocupé para la clase pasada, donde tengo la señal que se ve en el waveform chart contra el espectro que se ve en el waveform graph. ¿Sale? Y su diagrama de bloques es este. Bueno, este ya no se los expliqué bien, ¿no? Pero tiene que ver con un tipo de comunicación que se llama modo esclavo y modo maestro. Entonces estoy diciendo que es modo maestro el LabVIEW. Pero bueno, son otras cosas. Lo interesante aquí es, aquí viene la señal de lectura, ¿sale? ¿Dónde está? Aquí, la señal de lectura. Y se lo pongo a este bloquecito que me convierte a... Es el que les puse, ¿no? De string a número, ¿sale? Y aquí, bueno, esto del por 5 entre 1023 es porque yo estaba manejando el puerto ADC, ¿sale? Entonces, fíjense que para poder verlo otra vez, pues ahora necesito multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 1023 para que me arroje el valor real, ¿sale? Y ya, aquí fíjense, este bloquecito, si quieren ustedes lo pueden checar y lo anexan a su práctica 1. Este bloquecito de acá es un generador de ruido, ¿sale? Este generador de ruido básicamente es lo hace de manera gaussial, es decir, los pesos o las incidencias, ¿sale? Las hace más sobre una frecuencia que en las demás, pero en todas hay. Profe. Bueno. Sí. Sí, profe. Ok. Sí, les decía. Entonces, de aquí, de donde sale el signo de división, la operación de división, aquí ya viene la señal, ¿sale? Y yo le sumo esa señal un ruido, ¿sale? Para verlo en la práctica 1, ¿sale? Con las señales que ya habíamos mandado. Básicamente estoy contaminando la señal con este ruido, ¿sale? Para ver la etapa de filtrado, básicamente. Y bueno, aquí tenemos que hacer el filtro. Otra vez le damos clic derecho. Lo primero es amplificar la B, ¿sale? Agarramos un bloquecito de multiplicación, agarramos la señal con el ruido, que aquí proviene del más, ¿sale? Y pues agarramos un número, ¿sale? Un número flotante, que tiene que ver con el valor que le salga. Ya no sé cuál es. Por ejemplo, vamos a suponer que nos salió
8. Punto 1. ¿Sale? Después de aquí viene el bloquecito de suma. Aquí está. ¿Sale? Después viene la estructura que les digo. Se llama feedback node. Feedback nodes. Y vean, está al revés, ¿no? Nada más hay que cambiarle el sentido dando clic derecho. Donde dice Change Direction. Ahí está. Y si lo queremos ver nada más como apariencia de transformada Z, les damos aquí en apariencia. Y ahí está, ¿no? Ahí está el bloquecito de transformada Z. Se lo ponemos a su entrada. Listo. ¿Y qué más? Ah, viene la multiplicación por A. ¿Sale? De aquí lo ponemos y multiplicamos por A. Y A vamos a suponer que vale punto 9. ¿Sale? Ahí está. Y ya de ahí, este va retroalimentado. Y vamos a ver otra gráfica. Entonces la agregamos. Le damos clic derecho en donde dice gráficas, una chart. ¿Sale? Entonces, si agregamos una chart, por ahí se nos tiene que visualizar. Vamos a ver. Aquí está, miren. Entonces, de aquí vamos a observar la señal filtrada, que sería ahí. Y ya, se acaba. Así de sencillo son los filtros en LabVIEW, porque ya tenemos el bloquecito de retardo. Ya no hay necesidad de programar. ¿Sale? Yo ahorita no le voy a dar play porque no tengo el Arduino y me va a marcar un error. Me va a decir, ¿y dónde está con el que nos vamos a comunicar? ¿Sale? Entonces, por eso ya no le doy play. Pero ustedes pueden darle play, ¿no? Hagan esto. Si lo tienen ahí a la mano, hagan pero pongan estos valores, ¿sale? Este bloquecito de ruido lo encuentran en Signal Processing. Creo que ahí. Después, miren, aquí hay filtros ya no hay necesidad. Waveform Generation. Y déjenme ver si ahí hay ruido. No me acuerdo dónde la agarré. Déjenme checar, ¿no? Porque no. Comunicación. Porque no. Matemáticas. No. No se ve. Ah, sí, aquí está, miren. Aquí en SIG Generation, yo tengo la función Gaussian Noise, que les digo, es básicamente, lo pone a una frecuencia el ruido. ¿Sale? Esto no quiere decir que únicamente funcione en esa frecuencia. Significa que la probabilidad con que suceda en esa frecuencia es más alta y la probabilidad de las demás frecuencias conforme se vayan despegando de esa frecuencia, pues va a ser menos. Sí van a estar, pero van a ocurrir en menor escala. Y también, o pueden agregar el de ruido uniforme. ¿Sale? Cualquier ruido, el que ustedes quieran. Ya lo agregan para que vean ustedes con las señales exponenciales y no sé qué tanto les pedí que hicieran, para que vean, ¿sale? Y vean la etapa del filtrado. Ya nada más en la práctica 2, pues ya ponen los indicadores de los termómetros, ¿sale? O es más, ¿saben qué? Mejor ya no pongan el del LM35, yo creo que está por demás.
¿Sale? Ya no pongan eso. Nada más pongan el del termopar. Vamos a suponer que lo está haciendo bien. Ya para que no no se cansen y tengan que buscar un LM35 y eso. Entonces les voy a pedir que de una vez vayan consiguiendo el termopar, el que ustedes quieran. A mí me gusta más el tipo K porque es más fácil. Sus amplificadores, resistencias y ya, prácticamente. Hay un encendedor y ya quedó la segunda práctica. ¿Ok? No sé si tengan dudas. Dudas sobre la práctica, dudas sobre el tema que se vio ahorita, que fue básicamente el tema que se vio fue reconstrucción de la resolución y etapa de filtrado. No sé si tengan dudas con respecto a ello. Profe, nada más yo para el termopar, ¿cómo lo conectamos? O sea, por ejemplo, uno de los pines va al ADC y el otro a tierra, o como ahí sí la Así verdad es. tengo duda. Sí. Tal cual como lo dijiste. Un pin va a tierra y el otro va al ADC. ¿Sale? Generalmente vienen en colorcitos. El rojo lo van a poner a positivo. O sea, nada más, si lo ponen al revés, obviamente les va a marcar al revés el voltaje. En vez de que empiece a subir cuando le pongan el encendedor, va a bajar. ¿Sale? Y ya. Así quedaría la práctica. ¿Sale? Entonces, para que vayan viéndolo, calen este filtro con las señales que ustedes tienen, súmenle el ruido, contamínenla con el ruido. Este ruido, como es sumado a la señal, se llama ruido aditivo, ¿sale? Hay ruidos multiplicativos que son los más feos de todos. Entonces este es el más, entre comillas, tranquilo. Es el ruido aditivo, que es sumar un ruido a la señal original y pues ya, ¿no? Para que vean más o menos cómo se está filtrando. Si es que se está filtrando bien, etcétera. Otra cuestión ya ahora sí para finalizar con la transformada de Fourier es que ninguna señal o es muy poco probable que existan señales en el que su espectro de frecuencia esté limitado, ¿sale? Generalmente vamos a ver algo así, ¿ok? Y obviamente el espejo. Entonces, fíjense, realmente las señales siempre van a tener componentes en frecuencia para todas las frecuencias existentes. Mínimas, pero las va a haber. Y no hay manera de encontrar una señal que presente frecuencias, ¿sale? Por ejemplo, así, y que se acabe, ¿no? En una frecuencia dada y ya no tenga. No la van a tener. Las señales siempre tienen, casi siempre, tienen componentes de frecuencia de menos infinito hasta más infinito. Nada más que para una frecuencia dada, prácticamente ya es cero. Entonces, uno podría decir, no, pues casi el 90% de mi espectro de la señal se encuentra para esta frecuencia, ¿sale? Sí va a haber más, pero como que ya no podrían tomarse tanto en cuenta, ¿sale? Porque ya es mínimo. ¿Ok? Entonces ya nada más para que digan, no, es que profe, es que tiene todavía componentes en frecuencia mi señal original. Claro que sí tiene, pero pues yo diría que ya como que no tiene caso, ¿no? Y entonces decimos, su espectro termina hasta acá. Es como si fuera la respuesta en frecuencia de sistemas, ¿sale? La respuesta en frecuencia de sistemas
fíjense que sus respuestas siempre van a decaer en el infinito. Esto quiere decir que nunca voy a, como son decibeles, nunca voy a tener un cero. Voy a tener muy parecido al cero, pero nunca va a acabar, ¿sale? Siempre voy a tener amplificaciones, aunque sean más chiquitas, pero al fin y al cabo son amplificaciones. Entonces es por eso. Ah, otra cosa. Es como un truquito, nada más. Un trucazo. Cuando yo quiero analizar Fourier, ¿sale? Cuando yo quiero analizar Fourier, yo puedo utilizar Laplace, ¿sale? Es el truquito que yo como que lo intuí hace algunos años. Si yo quiero analizar Fourier y yo no puedo hacer las integrales y todo eso, pues yo lo paso a Laplace, ¿sale? Lo paso a Laplace. Nada más que, tal cual, ¿no? Nada más que la S cambia a J omega y ya, tan tan. Si cambia a J omega, se está tratando de respuesta en frecuencia. Entonces ustedes decían, es que no podemos hacer la última. La última es una señal subamortiguada, ¿no? Multiplicada por un escalón. Entonces, si es una señal subamortiguada, proviene de un sistema subamortiguado. ¿Cómo son esos sistemas subamortiguados? Aproximadamente tenemos omega n entre s cuadrado más 2z omega n s más omega n cuadrado. ¿Sale? Esto ya lo vieron hasta el cansancio en control. Tenemos algo así. ¿Ok? Y como tenía un escalón, les dije que tiene como si fuera una señal que proviene de este sistema con una entrada tipo escalón. Recuerden que la entrada escalón es 1 entre S, su transformada de Laplace. Entonces ya al final tendríamos todo esto de transformada de Laplace, ¿sale? De dominio S. Y bueno, nosotros podríamos sacar su transformada de Fourier si consideramos la respuesta en frecuencia. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden que para la parte de un sistema subamortiguado encontramos resonancia en omega n, ¿vale? Ahí encontramos resonancia. Y tenemos 1 sobre S. El 1 sobre S, no sé si se acuerdan cómo funciona en respuesta en frecuencia logarítmica. Pues siempre va a estar decayendo 20 decibeles por década y el cruce por 0 decibeles, ¿sale? Se encuentra a la frecuencia igual a 1 radián por segundo, ¿sale? ¿Y qué es lo que me dice de las magnitudes? La respuesta en frecuencia, que como están en decibeles, yo las puedo sumar, ¿sale? Es decir, si yo las sumo, tendría esta recta verde más 0, pues esa recta verde, ¿sale? Y así tendría hasta cuando empiece este comportamiento, ¿sale? Y ya después viene así. Bueno, más bien decae más rápido, porque ya serían 20 decibeles con los 40 decibeles de la señal del sistema amortiguado, pues caería así, ¿sale? Esa sería su respuesta en frecuencia de esta señal de salida, ¿no? Que es la multiplicación de la señal escalón unitario por el sistema subamortiguado. Si así se ve en logaritmo, pues obviamente, si le quitamos el logaritmo, se vería
así. ¿Sale? Y era lo que teníamos en la gráfica del espectro. ¿Sí se acuerdan? Pues bueno, ahí que así, esa sería una manera fácil de cómo calcular la respuesta, perdón, la transformada de Fourier, ¿sale? Entonces, bueno, esto ya es de manera analítico, ¿no? Perdón, de manera cualitativa. De manera analítica, pues saco su transformada inversa de todo esto, ¿sale? Perdón, saco su, cambio la S por J omega y ya, termino. Entonces, ¿cómo quedaría? Omega n al cuadrado entre J omega al cuadrado más 2 Z omega n J omega más J omega. Ah, no, aquí es omega n, perdón. Más omega n cuadrada, ¿sale? Todo eso multiplicado por 1 entre S, que sería J omega. Y esta sería ya su transformada de Fourier, ¿sale? De la función f de t que les puse. Vean, de volada. Bueno, ese truquito se los dejo. No sé si tengan dudas con respecto a los filtros o de cómo sacarlo en MATLAB, no sé si ya sepan. Con el CISO2, ¿no? O está el Filter Designer. ¿Mandé? Está con el Filter Designer, ¿no? Ajá. Como ustedes lo quieran hacer. A mí me gusta más bajo una frecuencia ya calculada ahí en el espectro, obtener bueno, básicamente pasar ese omega a la transformada perdón, a la función de transferencia en S y ya después pasarlo a Z y ya. Así nos daría la parte del filtro. ¿Sale? Yo he estado haciendo o preparándoles un poquito de tareas para que vayan básicamente trabajando con la Vue. Claro, estas tareas que apenas les voy a hacer un buen bonche de tareas son opcionales. No las voy a calificar. Eso es por si ustedes quieren quieren más o menos avanzar un poco en la Vue y ser un poquito más diestros. Y me las pueden regresar, ¿no? Se las voy a publicar ahí en el Teams. Me las pueden regresar y yo las checo y les digo, ¿sabes qué? Aquí te faltó esto, aquí está esto, o muy bien, o cualquier cosa, ¿no? Pero no van a ser como parte de la rúbrica de evaluación, ¿sale? Es solamente para que lo consideren. Por si quieren aprender un poquito. ¿Mande? Para quien guste, ¿no, profe? Sí, es para quien guste. No es obligatorio. Ni van a ser puntos extras, ¿sale? Nada de eso. Claro. Es como una pequeña ayuda para que ustedes vayan utilizándolo más y más y más y más esto. Realmente si ustedes se hacen buenos en estos, pues es un gran peso curricular el saber la PIU, porque si en dado caso de que los contrate una empresa de automatización, la empresa se estaría ahorrando como 100,000 pesos en cursos de capacitación, que bien se los podrían dar a ustedes. Muy bien. Ya por último, en lo que resta de la clase, quiero checar la parte de electrónica, ¿no? De lo que va a ser el actuador. Vamos a necesitar hacer un instrumento, ¿sale? Un instrumento en el cual
yo le meta un voltaje, una diferencia de potencial que vaya de 0 a 5. De 0 a 5 volts. ¿Esto para qué? Pues porque yo voy a tener, de cierta manera, que controlar el foquito, ¿sale? Y pues obviamente yo nada más, como voy a hacer el control en el LabVIEW, y del LabVIEW lo voy a sacar mediante el Arduino, pues obviamente el Arduino nada más saca de 0 a 5 volts. Y entonces voy a tener que hacer un instrumento que yo le pueda meter 0 a 5 volts y me cambie a senoidal, ¿sale? Senoidal. Y más que eso, a decir qué potencia, con qué potencia de la señal senoidal quiero que salga. Ese va a ser la siguiente práctica, la 2 y 3 que siguen, perdón, la 3 y 4 que siguen, ¿sale? Vamos a hacer este instrumento, pues para controlar la temperatura, hacer con un foquito. Antes de que vayan a conectar y hacer pruebas, por favor, me van a mandar el circuito en su protoboard, ¿sale? No lo vayan a conectar antes, necesito ver bien cómo lo están conectando. Vamos a trabajar con luz eléctrica, no son nada más las fuentecitas usuales, ¿sale? Vamos a trabajar con más el voltaje senoidal de 120 a 60 Hz, o 110, no sé cuánto de. Y mucho cuidado, porque si hacemos un corto ahí, no nada más nos va a dar toques, va a explotar el circuito. Entonces, por eso les digo, cuando ya lo tengan armado, me mandan la fotografía y yo ya lo checo, ¿sale? Porque el 2 semestres pasados, sí se reventaron los fusibles de una casa de un compañerito, entonces no queremos que pase eso. Muy bien. Entonces, este instrumento, básicamente, le da la potencia de salida a la función senoidal, que va directamente al foquito. Entonces, ¿cuál es la resolución de este instrumento que vamos a hacer? Pues cuando yo le meto 0 de voltaje, corresponde a 0 de potencia. Si yo le meto 5, le corresponde al 100% de la potencia, ¿sale? Es así como lo vamos a manejar. Bien, entonces, antes de eso, necesito que recuerden cómo operan estos dispositivos llamados diodos. Es lo más fácil del mundo. ¿Qué es lo que hacen estos diodos? Que eviten que se regrese la corriente, ¿no? Sí. Para esta configuración pasa la corriente. Se come un voltaje significativo, ¿no? De 0.7. Pero al fin y al cabo pasa. Si yo tengo una configuración al revés de la fuente, ¿sale? La corriente de aquí se ve obstruida por el diodo, ¿ok? ¿Quién les dio electrónica? El Chaires. Si les dio el Chaires ya están del otro lado. Sí. Pues ahí está. A mí Muy me bien. dio mojado. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando lo sometemos a una señal senoidal? ¿Sí se acuerdan? Rectifica. Bueno, Rectifica. media onda. Muy bien. La onda positiva la deja pasar. La onda negativa, naranjas. Positiva sí, negativa no. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a checar, o no sé si también les enseñaron, circuitos de potencia. Y hay un diodo que tiene 3 patitas. El TRIAC, ¿no? No, es casi como el triac.
Un Se Schottky. llama SCR, Ah, sí. ¿vale? Diodo SCR. Tiene una patita de control, ¿sale? En esta patita de control yo digo si va a funcionar o no, ¿ok? Y va a funcionar en el sentido de polarización directa, ¿sale? Si está en polarización directa, indirecta, perdón, o inversa, no va a funcionar como quiera, ¿sale? Pero si está en polarización directa, que es en este caso, yo le digo si funciona o no. ¿Cómo le digo eso? Le meto una corriente. Una corriente, ¿sale? Que rebase la corriente de umbral que tolera. Dependiendo del modelo del diodo SCR, es su corriente de umbral o la corriente de acción, básicamente. ¿Sale? Entonces vamos a suponer que no le damos la corriente, ¿no? Que no lo prendemos. No lo prendemos, está así sin prender. Y bueno, el voltaje medido en la resistencia o la corriente, pues va a ser 0, ¿sale? Aunque esté bien polarizado, si aquí yo le estoy diciendo no te arranques, no va a hacer nada, va a quedarse en 0, ¿sale? Después, si yo le doy la corriente necesaria, ¿sale? Aquí sí le meto corriente, la que rebasa el umbral, y yo mido el voltaje en la resistencia o la corriente, lo que yo quiera. Aquí ya voy a ver el voltaje medido, ¿sale? Que sería el voltaje de la fuente menos lo que consume el diodo, ¿sale? Si es el voltaje de la resistencia. Bien, y si a este negro, este circuito negro de aquí, yo le quito la corriente, ¿sale? Si yo le quito la corriente aquí de control, lo regrese a su posición como estaba antes, sin corriente, ¿sale? Sin nada aquí. ¿Qué voy a tener a la salida como voltaje de la resistencia? Pues voy a tener igualmente, ¿sale? Igualmente me va a dejar pasar la corriente. Entonces, ¿cómo es que opera este? Este únicamente necesita, con un pulsito que le demos a la corriente de operación, vamos a decirle así, a la corriente de operación, con un pulsito que le demos, va a estar en operación y así se va a quedar, ¿sale? Siempre va a estar funcionando, ¿ok? Es como si estuviera enclavado, ¿sale? ¿Qué quiere decir enclavado? Que necesito nada más un botón de arranque para que se mantenga prendido, ¿sale? Un botonazo y ya, y así va a estar. Entonces, ¿cómo lo apago? Yo lo voy a apagar quitándole la energía al circuito, ¿sale? Es decir, abriéndolo. Como si aquí yo tuviera un interruptor, abro el circuito, ya no hay corriente entre sus terminales ánodo y cátodo, y entonces justamente así se va a apagar este diodo SCR, ¿ok? Es solamente así. Entonces, ya por último, vamos a suponer que tenemos una senoidal. ¿Sale? Una senoidal. Y entonces, voy a bajarlo tantito.
Aquí está la senoidal, la señal de salida, perdón, la señal de entrada. Aquí en el segundo voy a poner, vamos a suponer que aquí lo activamos, ¿sale? Le damos un pulsito de activación, ¿sale? Correspondiente a la patita de control. Y así lo dejamos, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a observar en el de acá abajo? En el de acá abajo vamos a observar, pues, de que no va a estar activado, ¿sale? Inicialmente no está activado. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, entonces les decía, yo nada más necesito darle un pulsito para que se active y justamente cuando le doy el pulsito, entonces ya empieza a funcionar el diodo y empieza a permitir la corriente, ¿no? Y aquí sería el voltaje en la resistencia. Ahí va. Va haciendo la parte de la ondita y en la ondita de abajo, ¿sale? Se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque es rectificador de media onda, dice su compañero. El rectificador de media onda no conduce a la siguiente. Y entonces así lo dejo. ¿Qué le va a pasar después? ¿Sale? Justamente aquí. ¿Sale? Vean que justamente aquí ya no va a arrancar. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos las corrientes en las terminales, ánodo y cátodo, para el punto del nodo que está aquí, se hicieron cero, ¿ya vieron? No hay corriente ahí, hay un nodo, no hay corriente, por lo tanto, se apagan, se autoapagan, ¿sale? Al no haber corriente, se apaga. Si no hay corriente, permanece apagado, ¿sale? Y se va a quedar apagado, a menos que yo le dé otro pulsito de arranque, chiquito, y entonces ya empieza a funcionar otra vez. Obviamente nada más en el ciclo positivo. ¿Sí más o menos se entendió? Sí, profe. Más Sí, o menos. está sencillo, ¿no? Entonces, como conclusión, este circuito yo lo puedo prender con tan solo un pequeño pulsito, pero para apagarlo necesita que las corrientes entrantes y salientes de sus terminales ánodo y cátodo sean cero, si no, no se va a apagar, ¿sale? Aunque yo le quite el pulsito o la energía de activación, si no le pasa corriente de cero, pues no se va a apagar. Entonces aquí se ve la muestra, ¿no? Lo prendo y empieza a funcionar, llega al nodo, obviamente es corriente cero, incluso en la parte negativa de la onda. Como es un diodo en esa configuración, no va a dejar pasar las onditas negativas, como quiera va a ser cero en las terminales, ¿sale? Va a mantenerse apagado. Y así se queda, a menos de que otra vez lo encienda con su patita de control. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ya por último, quiero que chequen el qué pasaría si yo uno
Si yo uno 2 diodos, aquí está. Y les pongo en las patitas de control, ¿sale? La misma control, ¿sale? En estos diodos. La misma control, la misma patita de control pegadas a los 2 diodos, ¿sale? Bueno, esta es no se muy alcanza. útil. Se está muy a la izquierda. ¿Sale? Son 2 diodos SCR, ¿sale? Invertidos, ¿sale? En polarización inversa, uno del otro. Y entonces yo le estoy diciendo, voy a pegar las 2 patitas de control. Y este fue tan utilizado que lo hicieron ya en circuito integrado. Y a este circuito le llamaron, lo dibujaron así, ¿sale? Y le llamaron TRIAC, ¿sale? Este es el famoso TRIAC. Son 2 diodos SCR invertidos entre sí, ¿sale? Y esto yo lo podría ver, es así. ¿Vale? Aquí está su patita de control. Bien, fíjense que estos diodos funcionan igual que la configuración normal, ¿no? La única diferencia es que vean que cuando yo lo polarizo en un sentido y va la ondita para arriba, pues pasa por este, ¿sale? Pero si va la ondita por abajo, pues no solo no lo deja pasar, sino pasa por el otro, ¿sale? Y entonces este circuito tanto pasa la parte de arriba como la parte de abajo, ¿sale? Eso es lo bonito del TRIAC. Entonces, ese lo vamos a ver la siguiente clase. Nos vemos y cualquier duda que tengan, ya saben, me mandan por un chat, podemos hacer una pequeña reunión, una videollamada y ya, solventar la duda que tengan. Nos estamos viendo, ¿sí? Vamos a